Shalom, shalom, mi amado hermano y pastor. Bueno, bendito y soberano Rey eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de Israel, nuestro Elohim, te damos gracias en esta noche, un nuevo día que nos regalas, Padre, que nos das, nos permite llegar a este momento maravilloso para iniciar estas clases, para poder seguir buscando conocerte a profundidad, Padre, clases que nos has permitido escuchar a través de nuestros amados pastores, a través de aquellos en los cuales has puesto, Padre, ese sentir de dar a conocer estas enseñanzas de la revelación que les has dado. Padre, por favor, nuestro pedido es que abran nuestro entendimiento, Rey, que seas tú glorificándote en cada palabra que salga de la boca de nuestro amado pastor Jacob, y que conozcamos, Padre, aprendamos más sobre estas raíces, las raíces hebreas, las raíces de esa senda antigua, Padre, a la cual nos has llamado a seguir caminando, a retornar y ver cómo retornan las ovejas perdidas de la casa de Israel y aquellos que ya estamos aquí en este camino, Padre. Te pedimos que no permitas que miremos hacia atrás, sino que cada día estemos de aliyá en aliyá y que todo este conocimiento, Padre, no quede solo en el intelecto, sino que también quede en el obrar para nuestra propia necesidad, porque lo necesitamos para amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo y así amar también a ti, Padre. Porque dice tu palabra que si no amamos a aquellos a quien vemos, ¿cómo te vamos a amar a ti? Te alabamos y te bendecimos, Abba Kadosh. Ponemos este maravilloso tiempo en tus manos y que seas tú esa guía y esa luz. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, Baruch Hashem. Bueno, amados, bendito el nombre del Eterno. Bueno, vamos a hacer oración por la lectura y el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torá. Amén. Bendito eres tú, eterno Rey nuestro del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos entregaste tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, el donador de la Torá. Amén. Baruch Hashem. Bueno, esta realmente es la segunda clase que tenemos de la clase de introducción a raíces hebreas. Ahora mismo voy a compartirles la primera por los grupos de MC Shalom Bogotá y los demás grupos. Les ruego el favor misericordiosamente que lo repliquen para que podamos estar más enfocados en lo que vamos a dar el día de hoy. Vamos a ver, introducción. Eso es, aquí está. El objetivo que veamos la clase de la semana pasada para que no quedemos como de pronto desubicados un poco, sino que podamos estar ahí a la orden del día de lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí va a estar publicado ahora mismo el link. Por favor, quienes hayan aquí, quienes puedan compartir este link, lo hagamos en los respectivos grupos. En la clase pasada habíamos quedado pendientes de tocar un tema muy bonito, muy importante, muy interesante. Hoy realmente me la pasé casi que todo el día estudiando al respecto del tema, y es el tema del Qumran, porque nos afecta, bueno, no nos afecta, nos toca directamente a nosotros como pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de allí de esas montañas que ustedes ven atrás,
se dieron sucesos bastante relevantes y las palabras de Mashiach, de Yahvé Baot, fueron también direccionadas en muchas ocasiones a personas de esa región. Entonces, vamos a iniciar con respecto al tema. Qumran está ubicada a unos 2 kilómetros del Mar Muerto y más o menos a unos 13 kilómetros de... se me olvidó el nombre de esa ciudad. Vamos a hacerlo dinámico. Este verá. ¿Confirman si están viendo ahí mi pantalla? Ok. Listo. Vea que estaba aquí justamente cerquita. Yo me la paso por acá en Google Earth. Qumran está ubicada aquí a 2 kilómetros, los contemos aquí, 2 kilómetros del Mar Muerto y unos 12 kilómetros de la ciudad de Judea o lo que ustedes están viendo aquí, la ciudad de Ir Jalja. 12 kilómetros. Más o menos esta es la ubicación en donde está las cuevas del Qumran. ¿Qué tiene que ver con nosotros Qumran? Pues ya lo vamos a ver, pero digamos que esta es la importancia, estar aquí, es la importancia de haber cursado el módulo de historia, porque vamos a tocar muchos de los temas que vimos en la clase de historia. Si alguien se siente perdido, no dude en levantar la mano para hacer las preguntas pertinentes. Entonces, vamos a hacer entonces un pequeño viaje por Qumran, la historia sin contar. Digo la historia sin contar porque pues para muchos de nosotros era como ignorábamos lo que sucedía o lo que sucedió en esta región del Medio Oriente. Cabe resaltar que en Qumran no podría estar con esta chaqueta que tengo puesta en la noche de hoy, porque está ubicada más o menos a 368 metros bajo el nivel del mar. Hace un calor impresionante. ¿Cómo se descubrió Qumran? ¿Cómo se descubrieron los primeros rollos o manuscritos de Qumran? Resulta que se encontraban unos pastores beduinos divagando por estas tierras hasta que una oveja de ellos, uno de sus sementales, se extravió en el camino y no lo encontraban. Entonces todos los pastores detuvieron la marcha e inmediatamente se dirigieron a buscar al animalito que se les había perdido, pero pues cayó la noche y nada que lo encontraban, y empezaron a entrarse en esas cuevas que hasta ese momento eran muy poco conocidas, por no decir que nada conocidas. No existía ni Waze, ni Google Maps, ni existía Google Earth, nada, iban a ciegas. Fue allí cuando empezaron a arrojar rocas porque ya no podían seguir ingresando más hacia las cuevas. Y en una de esas rocas que arrojaron, escucharon como una vasija de barro se rompió. Cuando ellos escucharon que esa vasija de barro se rompió, pues quedaron ahí esa noche y al día siguiente fueron a indagar qué era lo que había pasado. Efectivamente, una vasija de barro se había roto
con una de las piedras que ellos arrojaron. Lo que sucedió a continuación fue que ellos empezaron a destapar porque habían muchas vasijas de barro, entre las cuales habían lo que conocemos como los rollos o los manuscritos de Qumran. Muchas de ellas también estaban vacías. Ellos pues inmediatamente, desconociendo lo que estaba pasando, pues las sacaron de allí y se fueron a venderlas. Se las vendieron se me olvidó el nombre de él, pero era un zapatero de Medio Oriente que era cristiano y compraba antigüedades. Pues ya de ahí en adelante ya ustedes se podrán imaginar que muchos de esos rollos hoy pertenecen a institutos de arqueología, museos y estas cosas. Lo que estaba escrito en esos rollos realmente, pues está todo el Tanakh escrito, menos el libro de Esther. El libro de Esther no está allí. Está adicional comentarios, oraciones, cánticos y algo que hoy por hoy es muy controversial para nosotros: calendarios. Los calendarios del Qumran, calendarios antiguos. Por eso es que nosotros, yo creo que más de uno se preguntará, bueno, ¿por qué los judíos celebran fin de año en la caída del sol de Yom Teruah? ¿Y por qué la Biblia dice que el inicio del año es el mes de Av? ¿Qué pasó aquí? El mes de la celebración de Pesach. ¿Qué fue lo que pasó? Data precisamente de esto. Tenemos que trasladarlos inmediatamente al cautiverio babilónico, que afectó directamente a la casa de Judá, la casa del sur. Cuando los babilonios, al mando de Nabucodonosor, tomaron cautiva a la casa del sur del pueblo de Israel, prácticamente todo se desordenó. Y de aquí empieza un gran recuento de lo que fue la historia del pueblo de Israel. Cuando fueron tomados cautivos por el pueblo de Babilonia, ya todos habían sido dispersos por todos los lugares de Medio Oriente específicamente, y solo habían dejado la raza más pobre, por la población más pobre en la casa de Israel, de Judá, los que eran más fáciles de manipular, entre comillas. La clase opulente fueron llevados cautivos por el imperio babilónico. Y aquí data de esta época también la escritura del Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia es enfocado directamente a lo que sucedió en el cautiverio babilónico, claramente. Entonces, se perdió calendario, costumbres, y adicionalmente, y prácticamente como la cereza en el pastel, llegó el periodo helenístico, ¿sí? O como también se le conoció, el periodo alejandrino, que sucedió luego de la vasta conquista de Alejandro Magno y la implementación de su imperio y sus doctrinas helenizadas, sus dioses, sus deidades, todo esto. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año más o menos 370 y algo antes de la era común, fue donde se dio el inicio de este periodo helenístico. ¿Y saben por qué?
porque ya Alejandro Magno se había encargado de consolidar. No tengo en este momento un mapa de todo lo que fue el imperio que formó Alejandro Magno, pero es grandísimo y afectó directamente al pueblo de Israel. Acordémonos que los hebreos, los judíos, que afectó directamente a casa de Judá, los judíos se terminaron convirtiendo a todo lo que fue la doctrina ya helenizada de Alejandro Magno. Fue allí cuando se reconstruyeron las circuncisiones, fue allí cuando se emplearon los gimnasios, cuando se emplearon los Juegos Olímpicos, porque todo esto que Alejandro Magno creó era enfocado única y exclusivamente para que entre los jóvenes del pueblo de Israel se retaran a muerte. Así es, en Juegos Olímpicos, en gimnasios, de esta forma debilitaría de una forma significativa quienes representaban la fuerza del pueblo de Israel, que no era precisamente sino la población más joven. De esta forma, Alejandro Magno logró introducirse por lo menos, y en lo que nos respecta a nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Allí también se perdió el calendario, más no la cuenta del tiempo, el calendario, ¿sí? Que fue recopilado y retomado porque ya Alejandro Magno no solamente implementó que se cambiara el nombre a los meses, sino también ya venía tomando fuerza la doctrina cristiana, implementada también con fuerza. Muchas cosas, muchos tiempos cambiaron para el pueblo de Israel allí. En esto que los nombres de los días de la semana ya no iba a ser Yom Rishon, Yom Shlishi, sino que iba a ser lunes, martes, miércoles, jueves, y los nombres ya no iba a ser Elul, Ab, Nisan, sino que iba a ser enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente. El calendario también fue corrompido. La doctrina helenizada, o el periodo helénico, o el periodo alejandrino, comprendió más o menos hasta el año 30 antes de la era común, cuando el imperio romano se estableció como fuerte en todo el Medio Oriente, siendo ya conquistando Capadocia, Galacia, el Ponto, toda la doctrina ya grecorromana fue implantada en todo el Medio Oriente. Antes de llegar a lo que fue digamos, el periodo helenístico, es importante que nosotros sepamos que allí se dio una de las más grandes divisiones, y por eso yo siempre he dicho que la historia de los macabeos, pues al final no es que haya terminado tan bien, no es que haya sido, oh, qué final tan maravilloso tuvo la historia de los macabeos, mira, todos están tomando el té, están comiendo galletitas en la casa, invitándose los unos a los otros. Realmente la historia no terminó así. A los macabeos al completar o al concretar su hazaña de retomar la tierra de Israel, de rededicar el templo, pues también se les dio por creer que ellos eran quienes tenían que ocupar el lugar del sumo sacerdocio. En esa época pues llegaron los levitas que estaban dentro de la tribu de Judá y de Binyamin, porque acuérdense que cada una de las tribus tenía que preservar una porción dentro de ellos, dentro de la casa de ellos, de las tierras de ellos, para el levita, ¿sí? Entonces, dentro de todas las 10 tribus, el Eterno le dio herencia a aquellos quienes enseñaban
su palabra, quienes estaban dedicados al servicio. Fue entonces allí cuando aparecieron los levitas y dijeron, bueno, han retomado la casa de Judá, han retomado Jerusalén, todo muy bien, todo muy bonito, pero nos corresponde empezar a oficiar los servicios levíticos en el templo. Cosa que pues no fue muy agradable a los ojos de todos quienes conformaban la tribu de los, se me olvidó, de los macabeos. Y pues dijeron, no, nosotros hicimos el trabajo sucio, ahora nosotros vamos a ocupar el sumo sacerdote. Creo que fue un Johanán Macabeo quien fue el sacerdote de esta, digamos como que de esta rebelión dentro del mismo pueblo de Israel en contra de la casa de Leví, en contra del servicio. Lo que dio el nacimiento a lo que pues nosotros conocimos con el nombre de sectas, pero pues eso es un buen término, porque la secta al final es un movimiento. Lo que pasa es que el nombre secta está satanizado. Dice secta y usted se imagina, uy, están allá haciendo brujería y sacándole la sangre a los gatos y esto. No, pues realmente una secta es un movimiento con cierta ideología. Esto fue lo que nació de esta revuelta, que pues fueron los esenios. Los esenios fueron quienes se dirigieron a las cuevas del Qumran. Esto que ustedes ven aquí en la imagen, pues es un pedazo de uno de los hallazgos de los manuscritos del Qumran. Es necesario contar toda la historia resumida de los últimos tiempos del cautiverio babilónico del pueblo de Israel, porque desde allí se desprende esto. Desde allí se desprende la historia. Estas montañas que ustedes ven allí atrás, aquí atrás mío, fueron los primeros hallazgos de lo que fueron los manuscritos del Qumran. Es decir, aquí en estas montañas fueron donde esos pastores beduinos que se les perdió la ovejita, tiraron una piedra a una de esas cavernas y se escuchó que se rompió algo. Esta específicamente, este camino que hay aquí. En una de estas fueron donde ellos arrojaron esta piedra y se escuchó y se fracturó una vasija de barro. Y quiero que le presten mucha atención a estas imágenes porque tienen que ver mucho con las palabras de Yeshua, escritas tanto en Mateo como en Lucas, conocido por todos. Ustedes se dan cuenta que esto aquí encima de esta montaña, pues hay edificios, hay pues una construcción completa, y todo esto por dentro está cavado en cisternas o en pozos que se comunican entre sí. Es decir, desde aquí se podría llegar hasta aquí. Digamos, digo yo, ¿no? Con todo el desconocimiento de la materia, pero creería yo que esto es toda una obra de ingeniería. ¿Dónde está aquí nuestro ingeniero de cabecera, el ingeniero David? Hermano David, ¿cómo se llama la rama de la ingeniería que se dedica a hacer túneles? No, pastor, pues no sé. Pues realmente no hay como una rama en sí que se dedique a hacer eso, pero pues puede ser, digamos, un ingeniero de suelos o algo así. Listo. Entonces, O geólogos, pastor, geólogos, bueno, geología. digamos que sí. Los Digamos, ingenieros civiles también pueden hacer eso. listo. Ingenieros civiles, pastor amado.
Listo. Ingenieros civiles. Estaban los ingenieros civiles del Qumran, graduados en la, bueno, quién sabe de dónde, pero tenían el conocimiento completo de la materia porque, pues, hacer esto requiere toda una ingeniería, creo yo, ¿no? Esto se ve bastante sólido. Además, esto presentaba una ventaja militar para todos aquellos quienes conformaban, y acuérdense que estamos hablando de la casa sacerdotal del pueblo de Israel. Esto presentaba además una ventaja militar para ellos, porque desde la altura de las montañas ellos podrían ver cuando su enemigo se acercaba. Entonces, eso les facilitaba a ellos un poco la convivencia entre sí. Ahora, hay varias corrientes que dicen que todas estas construcciones ya existían y que estaban abandonadas cuando llegaron los esenios a tomar posesión de estas tierras. Pues realmente no lo sé, no me consta. El hecho es que pues esta región pues es conocida por ser ocupada y habitada por esenios, quienes redactarían los rollos del Qumran. Como les estaba diciendo al comienzo, el nacimiento de la tribu o de la casa de los esenios se dio luego de la revuelta macabea, que fue entre el año 166 antes de la era común y el año 159 antes de la era común. Ellos también se conocían como los Hasidim, que quiere decir piadosos. Y curiosamente es una tribu, una tribu paralela, no una tribu del pueblo de Israel, o un movimiento que existe aún, llamado los hasídicos. ¿Quiénes son los hasídicos? Los hasídicos son hombres estudiosos de la Torá, extremistas, ¿sí? Ellos son extremos en cuanto al cumplimiento de la Torá. Todo va milimétricamente alineado para exagerar el cumplimiento de un mandamiento. Esto con el fin de crear un cerco, lo que ellos llaman un cerco a la Torá. Dentro de estas corrientes, pues también hay corrientes muy fuertes, que pues no es el tema ni el tiempo para hablar de ello, pero son prácticamente como judíos hasídicos que viven una doble vida, pero no me corresponde a mí como un extranjero hablar mal de o referirme de esos conceptos acerca de la casa de Judá. Pero eso ocurre en el pueblo de Israel. Ahora, quiero saber si hay alguna pregunta hasta este momento. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo va claro? Familia Dimas Font. Pastor Jacob, ¿qué tiempo de antigüedad tienen esos rollos de Qumran? ¿No sabe? No, pues miremos las fechas. A ver, miremos las fechas. Desde el año 166 antes de la era común. Estamos hablando de más o menos casi unos 4000 años. Más o menos. Gracias, pastor. Mi hermano Ronald. No, pastor. Esos rollos fueron encontrados, me imagino, ¿encontraron algunos dañados, rotos o todos se encontraron en buen estado? Pues curiosamente estaban metidos en vasijas de barro, porque la tradición de todos aquellos quienes escribían para aquellas épocas, y todos los rollos que se escribían en aquella época se metían en vasijas de barro para intentar conservarse pues mucho tiempo.
Puede que se hayan encontrado muchos manuscritos pues ya deteriorados por el tiempo, porque según el dato histórico, Flavio Josefo dice que estos manuscritos fueron encontrados mohosos, y así. Entonces imagínese desenrollar un, un- un manuscrito de estos que haya estado mohoso, pues tuvo que sufrir algún deterioro, indudablemente. La humedad de la tierra, la salinidad, las altas temperaturas, porque 300 y pico de kilómetros bajo el nivel del mar, eso es un calor exorbitante. Si al nivel del mar hace calor, entonces sí creo que ahí sí se pudieron haber encontrado estos rollos deteriorados. Y muchos de esos rollos también faltaban. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, pastor. Usted dice que uno de esos rollos no fueron, Encontrados. no es que no fueron encontrados, no fueron puestos en, que como que sacaron a esta señora, no me acuerdo el nombre que nombró usted, Ah, el libro de Esther. El libro de Esther el no libro está de escrito ahí. Esther, no lo pusieron. Entonces, bueno, yo tengo como un conflicto, un revolú en mi corazón y en mi cabeza. ¿Por qué? Porque he oído que dicen que hay muchos libros que no los han puesto en la Biblia. De ahí vienen. Este, ah, Justamente de ahí provienen. Uy, se me desconectó la cámara. Justamente de allí provienen. Muchos sí, de esos libros que no fueron puestos allí, pues provienen de estos libros de estos rollos del Mar Muerto. mire, yo le digo en mi experiencia, yo cuando estaba bien enferma con el COVID, yo ahí fue donde oí lo de Meshe Shalom, oyendo la Biblia así, en YouTube, estaba Génesis, Juan, Mateo, todas, y entonces decía la Biblia narrada y la escuchaba porque como yo estaba con oxígeno, solamente escuchaba. Así, entre rato no creo, e incluso no hay cosas que ni me acuerdo porque yo, cuando tenía conocimiento escuchaba así, pero en lo que pasó así en los relatos, porque a veces pasa y pasa las cosas de YouTube y va a otra, oí sobre el libro de Enoch. Después cuando me pasó así como un poco más, me parecía como que había escuchado y me parecía como que no. Entonces después me puse a tratar de oír y ahí explica sobre eso que dice del calendario, como que los ángeles llevaron a Enoch y, y que por eso es que como que ese libro no lo han puesto en la Biblia, o sea, es como que poco de él se habla desde el Génesis, desde cuando estuvo, porque prácticamente de ahí es de donde tiene la descendencia Noé, porque incluso dicen que es que no creían que Noé porque había nacido blanquito, rubio. No creían que fuera hijo y le preguntaron al abuelo y bajó, como que bajaba del Espérate cielo. ahí, mi hermana María Cristina, te voy a cortar ahí ¿Ya? la pregunta. ¿Cuál es la pregunta puntual? Es ese de que usted incluso habló del calendario
Ajá. Entonces, en lo que yo he oído, Enoch tiene el calendario según que los ángeles lo llevaron y le mostraron de cómo era la entrada y la salida del sol y todo eso. Y entonces, como que los que no creían en Yeshua fueron los que cambiaron esto de los días y que nosotros Bueno, estamos como atrasados en ese calendario. espérate ahí tantico, porque tu pregunta no conectó con nada con el Qumran. Y eso es que ese rollo lo encontraron, dice, ese rollo de ese tal Enoc es que lo encontraron en, Mira, en este eh, Qumran. eh, eh, Y él es que habla de ese calendario sacerdotal. Y el, entonces el- ahorita que usted dice que hay como quiera dos, Enoch, voy a eh, responderte la pregunta de una forma ya, puntual. Enoch no habla del calendario. Quien habla del calendario es en Éxodo 17 o Éxodo 13, no recuerdo, donde inicia el conteo para los preparativos del Pésach, para la salida del pueblo de Israel. Ahí se habla por primera vez en la Biblia de un calendario, ¿sí? Luego viene el calendario civil. El calendario civil es precisamente de la cuenta de la cual estábamos hablando acerca de lo que había sucedido en el cautiverio. Pero digamos que los sucesos de los cuales me narras están un poquitico desfasados en las fechas y no, digamos que no tienen que ver con el tema de lo cual estamos hablando en la noche de hoy. bueno, bueno, entonces a mí se me olvida, yo más bien siempre tengo que estarlo anotando, lo escribo para poder acordarme, porque después de que digo yo a dónde lo vi, a dónde lo leí, se me va. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, que veo que usted tiene una mente privilegiada, muy lindo, porque como dice que hoy ha pasado estudiando, mire cómo narra y todo eso. Y ya, mire que lo escuché que usted dijo de eso y ya se me pasó por alto, ya se me olvidó de las dos que decía que tenían de esos calendarios. Ese es la incertidumbre que tengo yo, como dice que uno tiene que guardar las fiestas correctamente, y entonces yo a veces me pregunto, ¿y será que estamos equivocados? Y como los ante Yeshua, esos, como eran esa gente que no, los antimesías, que no creían en nuestro Yeshua, fueron los que cambiaron todos para que no adoráramos al Eterno. Y por eso es que dice que el pueblo de Israel está disperso, porque a muchos mataron Pero ni siquiera y eso, porque mira de lo que tú estabas hablando y para que avancemos. Tú me estás diciendo que los judíos fueron los que cambiaron el calendario. Los judíos nunca no, cambiaron. no, ellos no. Estos gregorianos, esta gente no, antes más bien el pueblo judío fue prácticamente víctima de esta gente y los que no se sometían al mandato de ellos. Por eso es que muchos huían, muchos de los judíos, por eso el pueblo de Israel está disperso, porque dice que huían de esta gente que los mataban, porque no creían en nuestro Yeshua. Bueno, Baruch Y Hashem, vamos a Baruch Hashem, continuar. vamos a seguir Y oyendo, sí. eh, como continuidad, el, los rollos, los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumran, ellos venían escritos en 3 idiomas, ¿sí? Uno de ellos, obviamente, era el hebreo, ¿sí? Gran parte de los rollos del Qumran venían escritos en hebreo. Una parte venía escrito en arameo y una muy mínima parte estaba escrito en el idioma griego.
Hay algo que aquí a nosotros nos debe llevar a detenernos en este momento y es ¿qué relación tenía Yeshua con los esenios? Ojo, toda charla de nosotros debe enfocar o apuntar directamente al Mesías. Hay muchos ¿Qué son los esenios? Disculpe, ¿qué son los esenios? mi hermana, tengo que devolverme bastante para explicarte qué son los esenios, Listo. Ya. porque ya lo había explicado aquí, no hay problema, te lo voy a explicar. Los esenios fueron te lo voy a resumir rápidamente, fueron una corriente que se levantó dado a que los macabeos quisieron tomar por la fuerza el sacerdocio y los esenios conformaban lo que era la clase sacerdotal o la casa de Leví. Y al recuperar ellos, los macabeos, la tierra de Israel, la tierra después del cautiverio babilónico, eh, llegaron ellos a tomar posición en el templo y los macabeos dijeron, no, ustedes no, porque nosotros fuimos los que hicimos el trabajo sucio. Entonces los esenios se fueron hacia un ladito, hacia estas cuevas y estas edificaciones. Ya. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué relación tenía Yeshua con todos los esenios? Vamos a empezar a partir de ahí. Los esenios se levantaron pues después de todo de toda la amplia persecución que estaban teniendo, no solamente por lo que era el movimiento helenizado y lo que se empezaba a gestar como un movimiento romanizado, acabando con todo lo que había hecho Alejandro Magno. Se levantaron entonces estos esenios y se fueron a habitar, como ya lo explicamos, a estas cuevas, a esa región montañosa. Muchas personas dicen que Yeshua no tenía nada que ver con los esenios, solamente basado en el siguiente texto. Mi hermana María Cristina, mi hermano Shohan, ¿me ayudas con los micros, porfa? Listo. Habían varias posiciones que tenían los esenios frente al cumplimiento de la Torá, y una de ellas era que eran muy estrictos. Lo que dice la Torá, eso es, y de ahí para allá, nada más. Obviamente, ellos no iban en contra del comentario ni en contra del halajá, sino que eran muy estrictos y rigurosos en cuanto al cumplimiento del mandamiento. Casi lo mismo que se ve por el día de hoy con el movimiento Hasidim. Viene de esta corriente, recordemos eso. Entonces, una de las reglas para quienes querían conformar o querían entrar a las filas de las escuelas de los esenios era que tenían que estudiar durante 3 años. Y ese estudio de 3 años determinaba si estaban capacitados o no para pertenecer a la clase de los esenios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta entonces eso, porque quienes no defienden que Yeshua tenía alguna relación con los esenios, lo vamos a ver en sus cartas y en sus escritos, en sus palabras, que sí tenía alguna relación un poco estrecha con esta casa. Prácticamente que la única forma en la cual desmienten de que Yeshua no hacía parte de los esenios es en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 22 al 23, que dice: llegó entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Allí estaba Yeshua. Entonces,
los esenios decían que esta fiesta de la dedicación no era una fiesta que estaba escrita en la Torá. Por lo tanto, ellos no la celebraban. ¿Sí? Por eso algunos comentaristas deducen que esta era la razón de la cual tampoco estaba el libro de Esther allí, porque promovía una fiesta, que es la fiesta de Purim, que no estaba en la Torá. Entonces, es por esto que los que son escépticos a que Yeshua no pertenecía o no tenía vínculo con la casa de los esenios, dicen esto. Pero no existe, digamos, otra contradicción con respecto a este texto. Sin embargo, hay algunas pruebas que desmienten que Yeshua estuviese específicamente en la fiesta de la dedicación, que está en Yohanan 7:10. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces también subió, no abiertamente, sino como en secreto. La fiesta a la cual se refería era la fiesta de la Pascua, el Pesach. O sea, unos meses antes, Yeshua ya estaba por Jerusalén. O sea que Yeshua no subió explícitamente a celebrar la fiesta de la dedicación, sino que estaba celebrando un ciclo completo de fiestas, las iniciales, las de otoño y las de... se me olvidó. Bueno, los 2 ciclos de fiestas. Estaba allí celebrando Yeshua en ese momento. Cosa que coincidía también en las siguientes citas que están ahí anotadas para que ustedes lo vayan ahí mirando. Primavera, muy bien, otoño y primavera. Para que ustedes lo vayan mirando ahí. Mateo 26, Mateo 14 y Lucas 22. Estas fiestas coincidían con el calendario esenio. Acuérdese que en los manuscritos del Qumran también se encontraban calendarios allí escritos. Wow, se me volvió a apagar la cámara. Entonces, dado eso, es una prueba de que Yeshua sí estaba allí, digamos, unos meses antes, y adicional que se encontraba celebrando las fiestas según el calendario esenio. A esto viene adicionalmente, espérenme un momentico, porque sí, a esto adicionalmente viene una relación familiar. Una relación familiar, relatada todo en el libro de Lucas. Lucas es un libro, Lucas, o quien conocemos como Mordejai, creo que es, esperen un momentico. No. Este hombre, Hillel, correcto, gracias. Hillel era un doctor e historiador también de la época. Entonces, mira lo que dice el libro de Lucas. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurriría esto? Estoy hablando de la anunciación del nacimiento de Yeshua y de Johanán. Dice, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach Kodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Elohim. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que será llamada estéril, porque de parte de Elohim ninguna cosa es imposible. Entonces, esta Elizabeth no era nada más y nada menos que hermana de Miriam. ¿Y qué tiene que ver esto con las cuevas del Qumran y con los esenios? Pues ya vamos para allá. Aunque no vivían en la misma región, tenían mucho,
demasiado que ver, la una con la otra. Dice el versículo 39, en esos días Miriam se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judea. ¿Quién levanta, bueno, quién abre su micrófono y me dice qué había en la región montañosa de Judea? Cuevas, ¿Cuáles? las de Qumran debe ser. Exacto. Ojo, vamos a devolvernos para acá porque no quiero pensar que estamos perdiendo el tiempo. Ojo. Valle del desierto de Judea en las costas occidentales del Mar Muerto en Cisjordania, Palestina. Vea. En el valle del desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto. Entonces, volvamos otra vez para acá, con toda objetividad. En esos días Miriam se levantó y partió apresuradamente hacia una región montañosa de Judea. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué ubicación geográfica se estaba refiriendo específicamente Hillel como historiador de esta región montañosa? Sino específicamente a Qumran. Y entra aquí un hombre bastante prominente dentro del pueblo de Israel. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en el vientre y Elizabeth fue llena del Ruach HaKodesh. ¿Quiénes eran estos dos muchachos? Pregunta seria. Pastor. Sí, señora. Juan el Yes. Yeshua y Johanan el inmersor. Mi hermano Mauricio. No, pastor. Yeshua y Juan el Impresor. Baruch Hashem. Correcto. No era nada más y nada menos que Yeshua y Johanan el inmersor. ¿Alguien entre nosotros sabe quién era Zacarías? padre de... Un sacerdote, ¿Quién dijo eso? Sofía Salazar, familia Cubides. Eso, mi hermana, correcto. Zacarías era un sacerdote. Y no solamente era un sacerdote, era el padre de Johanán, el inmersor, que vivía, ojo a esto, que vivía en las cuevas del Qumran, en la región montañosa de Judea. Por ahora estoy diciendo que aunque Miriam y Elizabeth no vivían en el mismo lugar, vivían unidas por un vínculo familiar, porque eran hermanas. Pues si su hermana, usted mujer, si usted se embaraza y tiene una hermana, pues usted iría corriendo a contarle a su hermana. Eso fue lo que sucedió aquí. ¿Y a dónde lo iba a buscar? A donde estaba Zacarías. O sea, que nos empieza a introducir contextualmente que Zacarías, el padre de Johanán, era un esenio. Por ende, había un vínculo inevitable familiar entre Yeshua y los esenios. Más adelante, ya le doy la palabra a mi hermano José. Entonces se cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engendrado engrandecido su gran misericordia con ella, y se regocijaban juntamente con ella. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño. Acuérdese que cuando Zacarías, bueno, no acuérdese porque no lo hemos visto,
Cuando Zacarías recibió la palabra del Eterno que iba a recibir un hijo, Zacarías no creyó y Zacarías estaba haciendo un servicio sacerdotal dentro de la carpa. Zacarías no creyó y quedó mudo. Él quedó mudo y el ángel le dijo, hasta que tu hijo nazca, no vas a poder hablar. Pero interesante aquí lo que sucede. Aconteció que al octavo día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías. Toda la gente que estaba alrededor de él decía, no, Zacarías, Zacarías, porque era el nombre de su padre. Pero intervino su madre y le dijo, no, sino que será llamado Johanán. Y le dijeron, no hay ninguno de tu parentela llamado con ese nombre. Y por señas le preguntaban a su padre cómo desearía llamarlo. Aquí nos abre un poquito el entendimiento Hillel a creer que no solamente había perdido el habla, sino que también había perdido su capacidad de escuchar. Entonces él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Johanán es su nombre. Y todos se maravillaron, y al instante fue abierta su boca y su lengua hablaba bendiciendo a Dios. Dice, y sobrevino temor sobre todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea eran comentadas estas cosas. Vuelvo a preguntar, ¿cuál era esa región montañosa de Judea de la cual se hablaba aquí? Donde estaban las cuevas de Qumran. La región montañosa de Qumran, mi hermana Mariana. Igual, pastor, las cuevas de Qumran. Baruch Hashem. Y todos los que las oyeron en su corazón las guardaron diciendo, ¿quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Bendito el Eterno. Ahora, Marcos 1 dice, apareció Johanán bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salía a él toda la gente de la provincia de Judea y los de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados en el río Jordán. Nuevamente la región de Judea. Ojo, porque para nosotros esta región ya empieza a ser un punto de partida para el tema que estamos analizando en la noche de hoy. Y viene la descripción de cómo era, de la descripción cultural de Johanán. Johanán estaba vestido de pelos de camello, un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Esta era la dieta en las cuevas o en la región del Qumran. Quienes vivían en el Qumran, no solamente esa era la dieta, sino que esa era la forma o ese era su atuendo, pieles de camellos. Pieles de camellos. ¿Por qué esto? Porque en la Torá estaba prohibida la mezcla de cierto tipo de telas. Y acuérdese que al comienzo estábamos diciendo de que los esenios se conservaban muy estrictos en el cumplimiento de los preceptos de la Torá. Por eso ellos preferían vestirse con pieles de animales para no hacer ningún tipo de mezclas de esas telas. Baruch Hashem. Wow, está tardísimo. Pregunta. Me quedan dos cositas por mostrar. ¿Lo dejamos así o continuamos la otra clase o terminamos? ¿Qué dice mi hermana Mariana? No, Siga, pastor, solo... pastor. Siga que esto está bueno. Baruch Hashem. Qué bueno.
Una pregunta, pastor. Miriam y Isabel, ¿eran primas o hermanas? Hermanas. ¿Hermanas? Ah, ok. Mi hermano Joseph. Gracias, pastor. Es que tengo una inquietud con respecto a lo que usted mencionó sobre Zacarías. Zacarías, pues siendo sacerdote, tuvo que ser de la tribu de Leví, indudablemente. Pero me quedó la duda porque usted menciona que él, si bien vivía en esa región de los esenios, no era esenio. No, Quien no, tal no. vez, Yo no dije que no era esenio. es que le entendí así y por eso la pregunta. Ok. No, no, no. Lo que sí entiendo es que, pues, Johanán en su rebeldía con la casta sacerdotal de la época y no estando de acuerdo con esas costumbres, él hizo parte de esa comunidad y por eso, pues, practicó el celibato y todo lo que practicaron los esenios en esa rebeldía, aunque su padre era sacerdote en el templo. Sí, Eh, es importante resaltar que no en todas las corrientes, o digamos, no todas las secciones de los esenios se prohibía el matrimonio, ¿sí? Porque en muchas corrientes de los esenios, sí digamos que se intentaba mantener al máximo el tema del celibato, cosa que no era un pensamiento de Zacarías. no, era una práctica esenia. Ujú. Sí. Era una práctica escénica. Algunas de sus corrientes. Bueno, vamos a mirar más relaciones de Yeshua con el Qumran. En varias partes de los escritos del Qumran aparecen estas expresiones. Hijos de la luz, el dueño, el Señor o el dueño de la luz y el maestro de justicia. ¿Ok? Esas expresiones aparecen en los libros del Qumran. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo ahora mismo de decirles, vamos a Mateo 5, versículo 14, y dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué acabamos de ver en los montes del Qumran? Había una ciudad completa. Había una ciudad completa. Esto es lo que se llama el sermón del monte. El sermón del monte. Así que con esta descripción, geográficamente, vamos a estar un poquito más ubicados. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Listo. Oído. Una expresión de los manuscritos del Qumran eran los hijos de la luz. Hijos de la luz. El Señor de la luz y el Maestro de justicia. Cosas muy similares. A mí me causó muchísima curiosidad porque muchas veces he leído esto y he ignorado completamente lo que está escrito aquí. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. O sea que puntualmente Prun nos está introduciendo nuevamente en un contexto cultural, geográfico, las palabras de Yeshua. Y luego viene lo que se llama las interpretaciones de la Torá. Entonces, vamos por acá. Ya, listo. En las interpretaciones de la Torá, donde dice, si ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos, no cometerán asesinato y eso. Acuérdese que en el pueblo de Israel todo es
Mishnah, repetición, repetir, enseñar. Y el versículo 43 dice algo tremendo. Yeshua está hablando específicamente de la Torá, y eso es lo que hemos aprendido del Sermón del Monte. Pero mira lo que dice. Vea, ustedes oyeron, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mateo 5:44. Ni siquiera en Google podríamos encontrar el texto en la Torá que diga, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Si alguien lo encuentra, por favor dígame y hágame caer en cuenta de este error que estoy cometiendo. Si estamos hablando de la Torá, amarás a tu enemigo y odiarás a tu enemigo. Alguien, mi hermano Shohan. Pastor, incluso en la referencia, digamos, las que tienen las Biblias, la Reina Valera particularmente hace una referencia, pero únicamente a la primera parte donde dice amarás a tu prójimo, pero en la parte de aborrecerás a tu prójimo no tiene ninguna referencia. A mí también me causaba curiosidad ese tema porque no dice, digamos, Moshe no habla de aborrecer al enemigo. Ok, ¿qué dice el hermano Sadoc? Quizá no lo dice explícitamente, pero por lo menos cuando habla de Amalek, cuando dicen que destruiré totalmente a Amalek, Pero, puedes dar dando un dale, como dale. de odiar a este pueblo. Ojo, ¿quién es el único que va a destruir a Amalek? El Eterno. Listo. La guerra no es de nosotros. Nosotros luchamos con él. Pero espiritualmente nosotros ya sabemos que no es un hombre, que no es un pueblo ni una región. ¿Qué es Amalek? Un espíritu. De duda, La de mala duda. inclinación. No es nuestro prójimo. O sea que nuevamente, o sea, está bien la apreciación, pero digamos, el mandamiento que se le dio, y nuevamente contextualizando, el mandamiento que se dio en contra de Amalek, que dice que cuando lleguen a la tierra de Amalek, cuando la conquisten, destruirán, aniquilarán y quemarán todo recuerdo de Amalek, todo monte de idolatría. Pero así como introducíamos al comienzo con las palabras del pastor Ferley, al comienzo con el tema de cuando salgas, fue un mandamiento que se dio específicamente a un tiempo determinado, a una región en específico. Hoy por hoy, el único que acabará completamente con Amalek será el Eterno. No hay por ningún lado un texto que diga odiarás a tu prójimo. ¿Sí? Sí está que hay que aborrecer el pecado, que esto, pero por ningún lado aparece este texto. Y vámonos ahora para la misma interpretación, ahora en el libro de Lucas, Hillel 6:17. Descendió con ellos y se detuvo en un llano, junto con un numeroso número de discípulos y un gran número de personas, nuevamente, de Judea y de Jerusalén, y todas las costas de Sor y Sidón, que habían venido para oírlo y para sanarse de sus enfermedades. Era muy difícil que Yeshua enseñara en Jerusalén. Era muy difícil, porque en Jerusalén, ¿quiénes habitaban? ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Fariseos, Judíos. saduceos, fariseos y saduceos.
Celotes. Sí, pero los celotes no iban en contra de las palabras de Yeshua. Los celotes eran la izquierda, la extrema izquierda, en una buena causa del Imperio Romano y el sacerdocio ya romanizado. ¿Sí? Esos eran los celotes. Soldados romanos que veían pagando por ahí, lo cogían y lo mataban. Esos eran los celotes. Pero digamos, sus principales detractores eran los fariseos y los saduceos, ¿sí? Las clases súper altas, las clases políticas y religiosas. Entonces, por eso nosotros casi no vemos que Yeshua se dedicara a enseñar públicamente, casi no vemos. Sí hay casos puntuales, pero no era muy común. Yeshua estaba en Samaria y en la región de Judea, en toda la región sur de lo que era la casa de Israel. En otras cosas, porque acuérdense que también Yeshua fue juzgado por los fariseos por hablar con una mujer samaritana. Lo que ellos no sabían era que Samaria era la capital del antiguo reino de Israel, o sea, que era casa de Israel. Y por eso los fariseos le llamaban los perros, porque eran extranjeros, ¿ok? Por eso vemos nosotros ese diálogo entre estas mujeres que decían, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Pero entonces, volviendo a estar aquí, en este contexto, nuevamente dice, pero ustedes oyen lo que les digo, saltamos del 17, de Lucas 6:17 a Lucas 6:27, pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y háganle el bien a los que los aborrecen. Ya empieza a cambiar un poquito el contexto de lo que está aquí. Y esto que estamos hablando acá era un comentario del libro del Qumran, de los rollos del Qumran. Ya vamos para allá. Bendigan a los que maldigan y oren por los que los maltratan. Al que le golpeen la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como quieren que los traten a ustedes, así trátenlos también a ellos. Porque si aman a los que los aman, ojo, porque esto es condicional. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues tan fácil es amarnos entre todos aquí. Qué fácil es yo profesarle mi amor fraternal al hermano Hadok, al hermano Julio, al hermano Shofhan. Pero qué difícil es profesarle mi amor fraternal al que no me ama, al que procura mi mal todo el tiempo. Específicamente a eso es a lo que se refiere. Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y así. Versículo 35 para avanzar. Ustedes en cambio amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande ante los ojos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos, para con los perversos. Hermano Sadok. Según el contexto y lo que está hablando aquí, estos versículos, Sermón del Monte, o sea que Yeshua, nuestro Adón, le estaba dando una enseñanza a los que vivían en esa región, que quizá tenían ese conflicto de odiar a sus enemigos, no porque estuviera escrito en la Torá, sino por las heridas que quizá le hayan sido causadas por el Imperio Romano o el odio hacia los romanos.
Exactamente, porque uno de los escritos del Qumran, o digamos uno de los comentarios del Qumran, cuentan los historiadores, era precisamente eso. O sea, imaginémonos nosotros, digamos, como Casa de Israel, como ministerio, EMC Shalom Internacional, viviendo todos juntos en una aldea. Todos juntos viviendo en una aldea, apartados de todo, conviviendo entre nosotros. Mi prójimo es mi hermano Sadoc, mi prójimo es mi hermano Ronald, mi hermano José, mi hermano Julio, el hermano David, la hermana María. Ellos son mi prójimo. Ellos no conocían otro prójimo que no fuera ellos. Quienes no eran su prójimo procuraban el mal para ellos. Los romanos, los judíos helenizados, inclusive la rebelión que se gestó dentro del pueblo dentro de la tribu de los macabeos, la familia de los macabeos. ¿Sí? Y todos ellos, como lo dijo el hermano Sadoc, fueron impuestos y maltratados a punta de sangre. Entonces, básicamente lo que decía o lo que recita el comentario del rollo era: ámense entre ustedes y protéjanse entre ustedes. Por eso Yeshua viene y les dice: en ninguna parte de la Torá está escrito odia a tu prójimo. Era un comentario. Era un comentario del rollo del Qumran. Por eso se refería a una región en específico. Por eso les decía: ustedes son una luz. Porque se establecieron sobre todo pronóstico a guardar la Torá, inclusive al punto de dirigirse a una región donde no hay para comer sino langostas y miel. ¿Sí? A ese lugar se refería específicamente Yeshua. Sin embargo, el libro de Hillel nos dice que no solamente les hablaba a ellos, sino que sus simpatizantes que venían desde Jerusalén y del resto de las regiones venían a escucharlo porque sabían que en él había sanidad. En él había sanidad. Entonces, en conclusión, más pruebas existen del apoyo o de la simpatía de Yeshua con los esenios que las pruebas que dicen lo contrario. ¿Sí? Ahora, quien bautizó a Yeshua fue un esenio directamente. Entonces, no era muy lógico o no sería muy lógico que Yeshua, en cambio, en el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, se levante en contra de aquel a quien él fue a acudir a ser bautizado. Y que los dos niños, decía el texto de Hillel, que los niños saltaron dentro del vientre cuando se encontraron cuando se encontró Miriam con Elizabeth. Ahora, me resulta más fácil entender por qué Mateo habla de una región montañosa y por qué Hillel dice que descendieron al valle. Era probable que aunque sus discípulos estaban ahí con él, acuérdense que Mateo, ¿quién era? ¿Quién era Matityahu? ¿O que Publicano. Un apóstol. Sí, pero era un discípulo, pero ¿qué hacía? Publicano y era recaudador Publicano. de impuestos. Era un hombre malo. O sea, a ver, Mateo no era como el que venía a cortar el recibo del gas o que usted, no, Mateo era un cobrador. Entiéndase cobrador
con toda la complejidad del asunto, le mandaron los de la moto. Ese era Mateo. Un gota a gota. Un chepito. Ese era Mateo. ¿Sí? Y así entre todos ellos, todos los discípulos fueron escogidos en situaciones que eran, pues, en situaciones de trabajo bastante fuertes, ¿ok? Entonces, no es que los discípulos fueron escogidos por la aureola que tenían, la más grande a la más pequeña, sino de lo vil y menospreciado fue que el Eterno los llamó. Así dice su palabra. Entonces, familia, conclusión. Y es mi interpretación, mas no es la doctrina. Ojo. Más textos en la palabra del Eterno aluden a que Yeshua era un hombre bastante empatizante con los esenios por su rigurosidad al cumplir el mandamiento, por apartarse y por dedicarse muchísimo a la enseñanza en esa zona del Medio Oriente. Ahora, también los registros familiares nos muestran que había una relación innegable entre los esenios, Johanán, Zacarías y Yeshua, aunque Yeshua fuera descendiente de la casa de Judá, de Yahudá. Existía una relación y existía una similitud. Ahora, que yo diga, es la verdad y nada más que la verdad que Yeshua era un esenio, no podría asegurar eso, porque tendría que haber estado a los pies del maestro día y noche para asegurar que era un esenio. Pero, insisto, los escritos nos muestran su empatía con la casa de los esenios. Mi hermana familia Cubie Salazar. Shalom, Pastor Jacob. Quería hacerle una pregunta que tengo una duda respecto a Matillahu. Si es el mismo Matías que sortearon a suerte los apóstoles o no es el mismo. No, no es el mismo. Ah, ok, era solo eso, Pastor. Como Zacarías, no, esa pregunta está bien. Como Zacarías, el padre de Johanán, tampoco era Zacarías el profeta. Y es que realmente allá dice, no dice Mateo, sino dice Matías. En el texto. Bueno, familia querida, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el espacio. Que el Eterno sea con todos ustedes en esta noche. Nos despedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, rogando al Padre de que esta clase haya sido provechosa para todos nosotros y que el Eterno siga sembrando la buena semilla en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Pastor. Muchas gracias. Laila todo Amén, para Pastor, todos. Laila todo, Ya. hermano. Laila todo, Pastor. Shalom. Laila todo, Pastor. Laila muy todo, amable. Pastor, bendiciones. Laila todo, muchas gracias. Laila todo.